Ya, ya, ya. Pero nada, yo soy una decepción, Jack, y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, llevamos un par de menciones, así como hemos estado hablando relativamente seguido sobre los samuráis, pues hablamos de ellos en el video de Mishima, los mencioné en uno de mis últimos posts en Instagram, síganme. Entonces pues me puse a pensar y fue como, bueno, ¿por qué no hacemos directamente un video sobre ellos y listo? Entonces pues aquí estamos. Los samuráis fueron como la clase de guerreros, como se podría decir, los caballeros de la Edad Media japonesa. Aparecieron o pues se tomaron auge en el siglo X y llegaron hasta el siglo XIX. Fue de hecho hasta bastante reciente que dejaron de operar los samuráis como tal. Pero algo que hay que tener en cuenta es que los samuráis han estado siendo muy romantizados últimamente. O simplemente han sido romantizados desde que pues dejaron de existir. Cada vez se han visto como estos ideales de la pureza y del honor y la lealtad, que eso puede que no sea completamente cierto. Puede que no sea realmente cierto porque aunque sí sus valores van mucho con la línea de la lealtad y todo esto, pues se sabe que muchas veces los samuráis trabajaban pues por un incentivo económico y no es como que su vida estuviera ligada con la del emperador o con la de su señor feudal, entonces diera su vida por él, sino que pues les pagaban, entonces iban a luchar por él. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Aparte también duraron mucho tiempo, fueron 9 siglos, eso es un montón de tiempo. Y principalmente la sociedad tuvo un montón de cambios durante ese tiempo. Entonces no solo fueron guerreros, sino que eventualmente su rol cambió a ser un poquito más como un guía moral o alguien así que hay que buscar consejo porque es alguien muy correcto y muy centrado y todo eso. Y ya no era tanto pelear, sino era simplemente dar consejos y dar como ejemplo de cómo llevar una vida pues pura y todo eso. Los samuráis fueron como muy conocidos por sus armas, por su indumentaria de guerra principalmente. Sabemos que su arma predilecta principalmente desde el siglo XII hasta el XVII fue el arco, no fue la espada todavía, fue el arco. Un arco que estaba hecho principalmente de bambú por su flexibilidad y con otro tipo de madera. Estos principalmente los disparaban estando a caballo, entonces pues eso era algo muy importante que tenían que aprender a practicar y todo el entrenamiento samurái se empezaba alrededor de los 10 años o incluso antes. Entonces los samuráis realmente dedicaban prácticamente toda su vida a entrenar y a ser pues intentar ser los mejores en su campo. Y después, a partir del siglo XVII, toma un cambio y pues se pasa a el arma que todos conocemos y que es como la icónica de los guerreros samuráis y es pues nada más y nada menos que la katana. Decir que, o sea, anteriormente sí se usaba la katana y después se seguía usando el arco también, pero estamos hablando de qué arma era así como la icónica, qué arma era la predilecta y todo esto. Primero era el arco, después se vio que el arco era como más barato y todo eso, entonces se dejó eso para las personas de menor rango y los samuráis tomaron la espada, que era como un poquito más prestigiosa. Dentro de las espadas tenemos de hecho distinciones. Tenemos la Tachi, que era la espada larga, que no era tan popular, pero se usaba, que era alrededor de 90 centímetros, era bastante grande. Luego tenemos la clásica Katana, que era alrededor de 60 centímetros. Y por último tenemos como una espada secundaria o un arma secundaria que era la Wakizashi, que era un arma corta, una espada corta de como alrededor de 30 centímetros. Y pues ahí evidentemente era cuestión personal de cada
pues, guerrero decidir cuál de todas, y de hecho en muchos casos pues se tenía todas y pues se usaba con la que más cómodo estuviera. También hay como más armas que se usaban pero que no son tan reconocidas, como pueden ser la Yari, que es un tipo de lanza que es como tiene una forma bastante peculiar, que también fue usada. Y aparte también está la, no se me queda el nombre, y también está la Naginata, que es pues probablemente una de mis armas favoritas porque se ve simplemente muy bien, que es como esta hoja de espada curvada, eh, agarrada a un mango muy largo. Entonces pues es como un estilo de lanza, pero no es para lanzar ni para pullar, sino que es para cortar. Aparte también después de eso, eventualmente se unió pues las armas de fuego al arsenal de un samurái. Esto ya es como más cercano a la finalización de la era samurái, y fue introducido pues por los europeos. Ya sabemos que los samuráis estuvieron, o los japoneses en sí, estuvieron en contacto con la pólvora por China, pero las armas de fuego llegaron hasta pues relacionarse con los europeos. Luego tenemos pues la armadura, que es otra de las cosas más icónicas del samurái. Los samuráis tenían una armadura hecha por pequeñas piezas. De hecho, a diferencia de los caballeros medievales, ellos usualmente se puede ver que en las zonas grandes, como puede ser el pecho, la espalda, eran placas únicas, y en las articulaciones se hacían ya placas más pequeñas. Con los samuráis era diferente porque todo eran placas como relativamente pequeñas unidas, que eso hacía que la flexibilidad fuera mejor todavía. Eso combinado con la katana, que se considera una de las mejores armas que hubieron en su época, entonces eso hace que se vea al samurái así como un guerrero infalible, porque no solo tiene una de las mejores armas, sino que también tiene una de las mejores armaduras y tiene un código moral supuestamente pues impecable. A diferencia de los vikingos, los samuráis sí que tenían como de vez en cuando algún tipo de decoración en el casco, ya sea cuernos, ya sea el bigote que se ve en alguna que otra representación de la armadura. Esto usualmente era para armaduras más decorativas, más como para celebraciones y cosas por el estilo, pero sí que pues se ponía en sus armaduras, no era como los vikingos, que es más un mito que otra cosa. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que entre la simbología samurái, que evidentemente dentro de las armaduras y en los estandartes y todo eso, se usaba simbología pues para representarse a uno mismo y todo eso, y uno de los animales más representados en los samuráis pues era la libélula, la dragonfly. Y esto es pues básicamente porque se miraba que volaban únicamente para adelante, y eso va muy unido con la ideología samurái, que es pues básicamente ir con todo, luchar hasta el final. La derrota no es una opción. Y finalmente llegamos a uno de los puntos importantes, que es el bushido. Es esa norma, ese camino del samurái que pues tanto le fascinó a Mishima. Realmente algo que hay que tener en cuenta es que esto se recopiló únicamente hasta el siglo XVII, por lo que toda la historia que hubo antes, esos 7 siglos, desde la creación de los samuráis hasta que se escribió, se puso por escrito y se recopiló el Bushido, pues todo eso no se sabe realmente cómo se siguió, si esas eran las normas, si las que se anotaron fueron las que un samurái decidió e integró, porque sabemos que no ha habido solo una clase de samurái, sino que han habido múltiples y han tenido como diferentes formas de pensar y diferentes formas de conceptualizar la batalla. Entonces, estando escrito hasta en el siglo XVII, no se sabe realmente si los samuráis tenían un código tan estricto como pues creemos hasta ahora. También pues es cierto que a pesar que esté escrito, no es completamente cierto que pues los samuráis estaban tan como devotos a su señor, estaban tan como dependían tanto o querían tanto a su emperador que iban a morir por él, porque han habido evidencias que pues en batallas la gente se cambia de bando, ven que van perdiendo, entonces simplemente cambian de bando y atacan. No es algo
tan estricto ni tan romantizado como se nos ha presentado. No es que siempre que hayan perdido hayan practicado el seppuku, que es lo próximo que iba a hablar, que es pues el suicidio honorífico de los samuráis, la forma en la que murió Mishima, que básicamente va, no, otra vez no lo voy a explicar, sino que va una puñalada al estómago porque los samuráis consideraban, a diferencia de probablemente todas las otras culturas o a diferencia de las culturas más conocidas actualmente, creían que el estómago era donde se encontraba la vida, el estómago era donde estaba el alma y el espíritu y todo eso, no en el corazón, lo cual es bastante curioso de hecho, pero así es como pasaba y luego pues un corte de cabeza asistido por alguien más. Esto se hacía pues cuando habían perdido el honor, o sea, cuando habían perdido una batalla o cuando estaban cerca de la muerte, en vez de morir a manos de un enemigo, pues morían por sus propias manos para no perder ese honor. Pero como digo, no es tan cerrado, no era que siempre que pasara iban a practicar un bushido, porque podemos ver que no, hubieron traiciones, hubieron todo este tipo de cosas que no usualmente se consideran algo como directamente relacionados con los samuráis. Y de eso hay que ver que pues las personas no somos perfectas, aunque hayan leyes, pues hay veces que se terminan rompiendo, principalmente en un ambiente tan estresante como es la guerra. Y todo esto es de hecho bastante curioso porque la era, por llamarlo de alguna forma, la era samurái terminó en el 1876, cosa que cuando se ve no parece de hecho muy lejano, y de hecho no es excesivamente lejano. Por lo cual es muy curioso cuando son conceptualizados como los guerreros de la Edad Media, pues terminaron de existir muy pasada la Edad Media, ya casi entrando a la era moderna. Entonces, pues eso fueron los samuráis, y es cierto que pude haber indagado un poquito más sobre el Bushido, pero probablemente ese sea un tema muchísimo más profundo para ver como todo el código moral y todo eso, que sería interesante como verlo más a profundidad en otro video. Pero esto fue como más o menos un review básico de los samuráis. Ya saben que al final de cuentas pues yo no sé nada, entonces les voy a dejar abajo en la descripción links a las fuentes de las que saqué esta información, porque sí, pues es bueno tener otras personas que corroboren las cosas que uno dice, porque uno se puede confundir o malinterpretar y todo eso. Pero bueno, ya saben que pueden suscribirse al canal por si quieren ver ese video del Bushido. También pueden escribirme en los comentarios, dejarme un comentario hablándome o diciéndome por favor haz el video del Bushido, o diciéndome algún otro tipo de guerrero que quieran ver, porque pues, no sé, es interesante, al menos a mí me parece. También pues pueden darle a like al video si les gustó, suscribirse, eso ya lo dije, ir a mis redes sociales, Twitter, Instagram. Pero nada, hasta la siguiente.